Buenos días, nos encontramos con el doctorante Uri Márquez Mendoza y hoy nos reunimos para tratar un artículo del Mundo Gorman que se llama ¿Tienen las Américas una historia común? Bueno, sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Sí, y bueno, en este primer comentario al texto de O'Gorman, nominado ¿Tienen las Américas una historia en común? Quisiera resaltar algunas cuestiones que son sugerentes antes de pasar digamos, a una ronda crítica o eminentemente regresiva del plano nominalista que maneja el mundo O'Gorman, ¿no? En este escrito al que ya hemos aludido en otros videos y, por supuesto, también a algunas contradicciones que se encuentran a lo largo del texto, que bueno, tiene una característica formal, dado que fue escrito para un público norteamericano, ¿no? Eh, el propio Gorman al principio define su postura como un historiador que está representando la parte mexicana frente a otros que están abordando la misma temática o la misma cuestión de si la América tiene una historia en común, ¿no? El problema planteado, según Gorman, por la propia historiografía norteamericana, sobre todo la historiografía de Bolton, ¿no? En el plano de lo que es sugerente en este escrito, bueno, yo destacaría, por ejemplo, la última parte en la que O'Gorman refiere a la cuestión de las relaciones entre las Américas, que se han confundido como relaciones. Él dice, bueno, cito aquí textualmente, la cuestión de las relaciones entre las Américas se han confundido con la cuestión de las relaciones internacionales entre las propias repúblicas americanas. Es una cuestión muy sugerente porque lo que el mundo Gorman hace es separar, digamos, esta cuestión histórica de la relación imperial, los imperios hispánico y británico con respecto a las relaciones propiamente internacionales, el plano de los estudios de los estudios internacionales en torno a la configuración de estas repúblicas ya en el siglo XIX y XX, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de la diplomacia, ¿no? Que bueno, son dos ámbitos separados. Y otra cuestión interesante aquí es que muy bien notó O'Gorman es la cuestión del nacionalismo norteamericano con respecto al nacionalismo latinoamericano. Digamos, lo que quiero resaltar es que el nacionalismo norteamericano es resultado de grupos escindidos, separados históricamente, que se agruparon en una unidad. Eh, lo, lo que no define Gorman es qué tipo, materialmente hablando, qué tipo de unidad es, ¿no? Igual para el caso latinoamericano, ya sea en sus formas atributivas o distributivas, eso es lo que pero sí separa muy bien y entiende esta condición entre el mundo anglosajón y el mundo latinoamericano, en cuanto que el anglosajón partió de estos grupos escenarios para configurar una nación, con las dudas que por supuesto ello deja, ¿no? En el propio nombre, ¿no? De Estados Unidos de América. Y en el caso latinoamericano, el proceso inverso, que es más bien en el siglo XIX, la atomización de una unidad imperial en el sentido materialista, que ya era una unidad preexistente, ¿no? Bueno, me parece que ese es un punto interesante de Bormann que notó. Y bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Perfecto, estimado Uri. Bueno, yo también noto dos puntos que me parecen sugerentes. Uno está relacionado a lo que tú has mencionado. Se da cuenta el mundo Gorman que para definir lo que es América o las Américas es un problema de todo y parte, ¿no? Entonces introduce el problema de condiciones olemáticas y también meroemáticas. Y también es muy interesante el asunto que me parece también acá fundamental, la correlación de historia regional respecto a historia universal o dónde debemos integrar a estas Américas, ¿no? Si las hay. Y el segundo punto que me parece fundamental es que no podemos caer en una postura teológica de la historia que él marca
desde un principio de su escrito. Y considero que estos dos puntos son fundamentales, ¿no? En su propuesta historiológica. Entonces, abriremos la pauta crítica al artículo de Edmundo Gorman. Le damos una vez más la palabra a Uri. Bueno, aquí habría que notar que O'Gorman desde el comienzo no refiere a una diferencia notable entre un punto de vista ético y émic, ¿no? En cuanto a la concepción de ese todo y parte. Un ejemplo interesante que está al principio que tiene que ver con el trasunto geográfico o geoecológico y que involucra el concepto de la frontera. Y lo cito aquí, dice, ¿no? Dice, la frontera no es principio y fundamento de una unidad histórica, ¿no? Me parece que aquí es donde no, bueno, y justo está colocado al principio porque cuando aborde otro tipo de conceptos igual no se va a notar, me refiero a que un lector avisado no va a notar esta diferencia entre punto de vista ético y émic, ¿no? Él afirma que la frontera no es principio y fundamento de una unidad histórica, porque considera que la frontera, tanto en su sentido nominal como en su materialidad histórica, es efecto de procesos eminentemente humanos, ¿no? Eh, y aquí la palabra clave es efecto, ¿no? Y no causa, como él señala. Pero la cuestión es que la frontera no es ni efecto ni causa, ¿no? O sea, corresponde también a una parte material, si lo vemos desde un punto de vista émic y no ético, como está considerándolo aquí, O'Gorman, y que no es parte solamente del lenguaje natural, o sea, o de un sistema semiótico codificado en términos del habla humana, ¿no? O sea, hace referencia a una materialidad específica que es la geografía, ¿no? Es decir, los accidentes geológicos y geoecológicos que históricamente se han configurado, ¿no? Y por tanto, no es que se afirme que la frontera tenga una adscripción directa con un concepto de manera univocista, ¿no? Sino que ha existido, ¿no? Y que ha dado forma a imperios, ¿no? Y por supuesto a configuraciones étnicas específicas, ¿no? Por tanto, esa dicotomía entre causa y efecto solamente sería válida si tomáramos un punto de vista ético de lo que es la frontera, ¿no? Y bueno, otra cuestión aquí interesante es, bueno, ya señalamos la perspectiva nominalista, ¿no? Que en otros videos eh, asentíamos que O'Gorman tiene, digamos, una cierta predilección por la ontología de cuño alemán para explicitar los contenidos conceptuales de su propuesta. Y bueno, eso incluye, por supuesto, el problema de todo y parte en la historia, ¿no? Igual al principio, citando la postura orteguiana de la historia, que hace hincapié básicamente en el verbo ser como configuración notable de la materialidad histórica frente a otros, al uso de otros verbos como sería el de poseer o tener historia, ¿no? Para un sujeto gramatical. En específico, aquí articula, digamos, O'Gorman una pequeña crítica a eso, señalando que el sujeto puede estar configurado, o sea, invierte el problema. El sujeto puede estar configurado históricamente o históricamente dado por por estas atribuciones que se le hacen desde el verbo ser, ¿no? Es decir, la propia existencia o la condición ontológica justifica en buena medida los mecanismos dialécticos de la historia. Eso es a lo que está O'Gorman, ¿no? Y que por supuesto es eminentemente, bueno, tiene una base eminentemente idealista en en la filosofía alemana, ¿no? Este punto de vista. Eh, bueno, uno podría andar más en este tipo de cuestiones, pero bueno, hay otros puntos también que abordar. La cuestión, por ejemplo, eh, la diferencia que él hace en la historiografía norteamericana sobre la que decía al principio de Bolton, en la que clarifica algunos puntos interesantes que están a favor, ¿no? Digamos, de esta postura
de la historia en común o de la idea de una historia en común en América, ¿no? Que serían la cuestión de del colonialismo, o sea, eh, de la travesía mercantil que involucró tanto al Imperio Británico como al Imperio Hispánico, claro, en diferentes momentos, en diferentes etapas. La cuestión de los gobiernos europeos, que se cifra básicamente en el concepto de repúblicas, en suelo americano, eh, concepto que está presente, por supuesto, en el Imperio Hispánico, tanto como post independencia, es decir, en el siglo XIX, eh, en el proyecto imperial norteamericano, ¿no? Claro, completamente distinto. Y bueno, eso es algo que también resalta Overman, ¿no? El otro punto que tiene que ver con la esclavitud y en específico aterrizando en el problema de los negros o de la negritud. El cuarto punto, que es el de la explotación del trabajo, que es un punto que habría que discutir porque Gorman lo mete dentro de esta cuestión de historia en común. Y me parece que en ese punto Bolton sí lleva cierta razón al intuir que la explotación del trabajo tiene un punto en común, pero no solamente con América, sino con la creación del sistema capitalista, ¿no? El último punto que es el mestizaje. Y el mestizaje que es otro de los que aducen Bolton y la historiografía derivada de él como un punto para, para afirmar que la historia en común de América es posible, ¿no? Bueno, todos estos puntos O'Gorman los critica, señalando que se basan solamente en fórmulas abstractas, que no piensan algo concreto, sino que reclaman y bueno, aquí citando a Ortega y Gasset, las fórmulas concretas, dice O'Gorman, no piensan algo real, sino que reclaman una concreción, ¿no? Eh, y bueno, quizás es un punto sugerente si no fuera por la ambigüedad, cierta indefinición que tiene O'Gorman al reclamar que estas fórmulas abstractas, que son la base de del pensamiento que sostiene la historia en común de la América, no fuesen aplicables a lo que él en este escrito está afirmando, ¿no? Y bueno, él cae muchas veces en eso justamente por la postura meramente nominalista en los procesos históricos, ¿no? Por ejemplo, la articulación de los valores cristianos en la Edad Media, ¿no? Que bueno, ya explicitaremos en otro video posteriormente eh, esta cuestión de los valores cristianos configurados a lo largo de la Edad Media, eh, que él atribuye a una suerte de desarrollo histórico que lleva a una situación vital histórica límite. Y bueno, aquí habría que plantear otra vez la crítica a O'Gorman, porque él señala, y lo cito, dice, la historia odia los límites, anteriormente la naturaleza odia el vacío y que la vida odia la muerte, ¿no? Claramente falacias, ¿no? Porque no es así, o sea, parten de concepciones idealistas de los predicados, en este caso de los límites, porque es una magnitud físico-matemática, en la que por supuesto la historia no odia a los límites, sino que los propios límites configuran también una suerte de concatenación de participantes atributivos que figuran en la historia, pero esto proviene justamente de la ambigüedad que Borman tiene, de su visión antropocentrista de la historia. O sea, para Borman, como para Ortega, no hay historia si no hay ser humano. Eh, Antes afirmando que la naturaleza odia el vacío, y aquí hay otra concepción idealista de lo que es el vacío, porque no define la estructura del vacío en términos científicos. Y que la vida odia la muerte, pues obviamente que la vida no odia la muerte porque es parte de una configuración dialéctica entre vida y muerte, ¿no? O sea, tienen que existir las dos, ¿no? Y bueno, aquí O'Gorman también señala que España, en el caso de España, a diferencia de Inglaterra, que son los proyectos previos a la expansión del imperio norteamericano y por supuesto al desarrollo de las repúblicas latinoamericanas, tiene que ver con una visión meramente tradicionalista, y ese es el término que usa, tradicionalista,
porque se basa en un hecho meramente etológico, que es la revelación divina. Es decir, O'Gorman está generalizando esta cuestión etológica en los planos materiales de la historia, ¿no? De los procesos históricos del imperio, tanto hispánico como en los procesos históricos de Europa, ¿no? Ligado, por supuesto, al plano de la ambigüedad conceptual. A España le atribuye un carácter meramente de desarrollo metafísico, mientras que a la región protestante le atribuye un carácter eminentemente físico, ¿no? Haciendo una separación y para ello se vale de la cita de Schiller entre salvación, bueno, la idea de un saber ligado a la salvación y un saber ligado al poder. Y coincidentemente el saber ligado al poder no puede formar parte para O'Gorman del aparato imperial hispánico, ¿no? Es decir, falta una revisión de eso en las propias fuentes históricas hispánicas que O'Gorman no hizo, por supuesto, ¿no? Y bueno, Schiller, a lo largo de este apartado, eh, que por supuesto cita O'Gorman, señala una atribución importante para lo que es el legado hispánico, que es el hincapié en la vida, en la idea de la vida terrestre como un estado transitorio y peligroso, ¿no? Como si estuviera ausente ahora del otro lado en el imperio anglosajón, ¿no? Es decir, tampoco reviso las fuentes que tienen que ver con el mundo protestante, ¿no? Claramente eso es una operación ahistórica, o sea que no puede considerarse como propia de las operaciones metodológicas, historiográficas, ¿no? Y bueno, Gorman aquí señala, hoy es la hora en que vemos que el sacrificio español no fue en vano, ¿no? Es decir, refiriéndose a conservar los valores de la cristiandad, en un intento por posicionarse en la defensa de lo que es el ser mexicano o el ser hispano, a partir de meramente valores teológicos escindidos por el pensamiento de Schiller, ¿no? Y luego dice también O'Gorman, de puro excesivo en las novedades y de puro extremista en su odio, el antiguo orden fue expulsado y emigró a América, refiriéndose al puritano o a la figura del puritano como alguien avesado, alguien moderno, que por supuesto, como acabo de señalar, no tiene nada de histórico. Todo esto queda ausente, ¿no? Del escrito de O'Gorman. Y bueno, la última crítica que yo le haría es en la última parte cuando señala que todavía nos queda por averiguar la cuestión de la gran promesa contenida en la palabra América. Entonces, eh, aquí hay la contradicción más grande, ¿no? Porque Orman no está a favor de la historia obviamente. Hay una separación entre estas dos esferas geopolíticas que se han ido configurando, ¿no? En el plano dialéctico, pero sí señala, recurriendo a Rodó y a otros autores, José Enrique Rodó, a esta gran promesa en el plano meramente axiológico de la palabra americano. Entonces, si hay una gran promesa, entonces por supuesto que hay un sentido de comunidad o unidad que no puede ser considerada histórica, ¿no? Y esto es lo que O'Gorman no tampoco no define, ¿no? Bueno, y yo me quedaría hasta ahí. Perfecto, estimado Uri. Muy, muy sugerentes también los puntos que acabas de mencionar. Yo voy a agregar algunos párrafos también que me parecen que debemos criticar y pasar por privación. El primero sería cuando O'Gorman dice, de esos acontecimientos que se llaman historia, basta descontar algunos ya pasados o acumular otros futuros para que se produzca un portento, a saber, donde hay cambio del sujeto que lo puede padecer, ¿no? Y es precisamente esto lo que me llama constantemente la atención, ¿no? Reiterar el,
el asunto de la subjetividad que hemos mencionado, que es importante dentro de los procesos históricos, pero Edmundo Gorman reduce toda esa subjetividad, ¿no? Como si el acontecimiento se redujese al campo de la materia pseudogenérica, ¿no? También cuando menciona eh, que las Américas no tienen, son historia, ¿no? Aquí también hay un problema en el sentido ontológico porque cómo hacer de forma isológica las Américas respecto a historia, ¿no? ¿Dónde podemos definir la esencia de las Américas respecto a la historia, ¿no? ¿Por qué la cópula sustantiva permite esta construcción, ¿no? Por lo menos semántica y después qué implicaciones tendría en el campo, el campo nociológico de la historia. Posteriormente, también me llama la atención cuando um, hace la aseveración del ethos protestante como si fuera un aspecto sustantivado en la historia, ¿no? Me llama mucho la atención porque al principio de ese artículo dice que no tenemos que crear una historia nominalista, sustantivista ni teológica, pero termina cerrando su ensayo con una cuestión nominalista, sustantivista y teológica de la historia respecto a la América anglosajona, ¿no? Y también se pueden, por ejemplo, ver en el último apartado de su libro La Invención de América respecto a las tensiones geopolíticas y la dialéctica de imperios, la dialéctica de civilizaciones y la dialéctica de estados, ¿no? Parece que todo está articulado teológicamente al etos anglosajón, ¿no? También me llama mucho la atención cuando tiene estos dejos de pensamiento evolucionista, porque toma, digamos, las Américas como si estuvieran en estadios, ¿no? De procesos políticos y sociales, ¿no? Para ir cerrando este apartado, me quedaría con el punto de Edmundo Gorman de reflexionar las dos Américas, donde dice que la resolución de estas dos Américas en tal vez el proyecto de una sea la cuestión moral y de los valores, ¿no? Es muy interesante porque Edmundo Gorman parte de la diferencia a través del etos protestante y el etos católico, y después dice que tal vez la posibilidad de articular estas dos Américas sería a través también de un etos en común, ¿no? Y es muy interesante porque no se pone a reflexionar históricamente, ¿no? Y esta es la crítica que aquí ponemos respecto a este artículo, ¿no? Como si el etos es una de las causas de las operaciones históricas o de las concatenaciones históricas, pero la historia es una correlación policausal, ¿no? La codeterminación de causas es lo que permite la actualización de la condición histórica. Ahora, el problema aquí es que Edmundo Gorman parte de los etos y después cierra con este mismo aspecto en su proyecto teleológico, ¿no? De la articulación anglosajona de América. Pero es muy interesante porque, ¿por qué no preguntarse eh, cuáles son las intervenciones anglosajonas para la desarticulación de la América eh, hispanoamericana, ¿no? También preguntarse cómo se han dado las diferentes intervenciones a través de aspectos políticos, económicos, um, de orden militar, ¿no? Que también sería un punto a tratar. Y por qué no ver estas reflexiones que nos hace don Edmundo Gorman desde la intervención norteamericana en México en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué nos podría decir este panfleto respecto a esas condiciones? Y finalmente, Edmundo Gorman dice lo siguiente: carece pues de sentido hablar de una historia común de las dos Américas, porque o es historia común en el sentido amplio de ser historia humana y entonces no se dice nada concreto, o es historia común en el sentido de unas grandes unidades apoyadas en unas supuestas semejanzas y entonces es una falacia. Pero aquí Edmundo Gorman también está, eh, digamos, omitiendo otra posibilidad, que es el elemento dialéctico entre estas dos Américas, ¿no? Y que la condición en común no implica mera semejanza o diferencia de cualquier índole, por ejemplo, etopéyica, sino que implica la tensión y la codeterminación de estos, ¿no? Eso es lo que permite el aspecto común, la tensión, la pugna, el desequilibrio, la desarticulación, la rearticulación de estados atomizados y eh, la constitución de un horizonte histórico muy particular, ¿no? También
preguntarse aquí, ¿no? ¿Qué cabida tiene este escrito de Edmundo Gorman respecto de la doctrina Monroe, ¿no? O sea, que Edmundo Gorman aquí está falto de comprensión histórica, eh, que sabemos que no la tenía, ¿no? Porque si vemos sus escritos históricos, vemos la gran documentación que tenía y las técnicas que tenía para operar con, digamos, los géneros escriturales históricos, pero la pregunta sería acá es, ¿por qué esas posibilidades técnicas, esas posibilidades historiográficas, esas posibilidades historiológicas del mundo Gorman, eh, pues brillan por su ausencia en ese escrito, ¿no? Y eso también es parte pues, del historiador mexicano que debería reflexionar por qué todas estas cuestiones no aparecen aquí, ¿no? Y bueno, dejamos abierta esa pregunta a quien nos pueda escuchar y pues no sé si nuestro estimado Uri quiere finalizar con algo. Yo, de mi parte, Mm, es todo. Sí, yo igual de mi parte es todo. Creo que agotamos el artículo. Mm. Perfecto.